Muy bienvenidos a esta charla titulada Gestión por procesos, enfoque para la mejora del desempeño de la organización. En esta charla vamos nosotros a tratar un poco los conceptos básicos de gestión por procesos y en una segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de cómo pudiéramos implementar la parte de este enfoque a procesos o esta gestión por procesos en una organización. Espero que esta charla les ayude a adquirir nuevos conocimientos y a la vez aplicarlos en su lugar de trabajo. Para iniciar, vamos primero a definir qué es un sistema de gestión. Un sistema de gestión, me gusta empezar a definirlo descomponiendo cada una de sus palabras, sistema y gestión. Vamos primero a empezar con la palabra gestión. Si buscamos una definición en algún diccionario, vamos a encontrar una palabra, una definición, perdón, parecida a esta. Que gestión es la acción o efecto de hacer actividades para el logro de un negocio o un deseo cualquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros lograr un objetivo, para nosotros lograr algo que nosotros queremos, algo que nosotros deseamos, debemos de hacer algunas actividades para poder conseguirlo. Háganse esta pregunta, ¿pudieran ustedes conseguir un carro o una casa simplemente deseándolo? Pues claro que no, entonces para eso tenemos que gestionarlo. Si queremos un carro, hay que sacar, hay que empezar a trabajar, a tener unos ahorros, hay que tomar un préstamo, hay que sacar los papeles, la matrícula, la licencia y así sucesivamente. Hay que hacer una serie, un conjunto de actividades para yo poder lograr mi deseo. Lo mismo pasa en las organizaciones. Para yo poder lograr los resultados que yo quiero, los objetivos que yo quiero, yo debo de empezar a realizar una gestión. Definiendo sistema. Sistema es el conjunto de elementos que relacionados entre sí de manera ordenada contribuyen a lograr un objetivo. Un ejemplo muy fácil de sistema, algo bien visual, es la computadora que ustedes tienen frente a ustedes, el celular también que ustedes tienen en su bolsillo. Y fíjense que en el caso de la computadora ustedes tienen un teclado, tienen una pantalla, tienen un mouse, tienen una bocina y todos esos elementos se comunican entre sí de forma tal que nos ayuda a ser más productivos en nuestras vidas. En el caso también del ecosistema, ahí tienen varios elementos, como por ejemplo el clima, el aire, el agua, etcétera, que se comunican entre sí para entonces poder sostener la vida. Y en los sistemas de gestión pasa lo mismo. Tenemos varios elementos como la estrategia. Las estrategias de la organización son las políticas, los objetivos, los lineamientos estratégicos, el para dónde queremos ir y el cómo lo vamos a hacer. La estructura organizacional o vamos a decir, la parte de cómo está organizada la organización de manera jerárquica. Esto se ve muy visualmente con un organigrama. Tenemos también los recursos en términos de equipos, infraestructura, maquinarias, recurso humano, etcétera. Tenemos los procesos, que aquí es donde nosotros vamos a entrar un poco hoy en detalle. Los procesos son las actividades para nosotros prestar el servicio para lograr un resultado. Y documentos, los documentos son todos aquellos como los procedimientos, los registros, los formularios que también son necesarios dentro de una organización para poder gestionarla. Ahora fíjense que si vemos todo esto de manera gráfica, básicamente un sistema de gestión tiene varios elementos y se parece acá como el cubo de Rubik, que es un rompecabezas, donde cada elemento serían cada uno de estos lados. Y para nosotros poder gestionar esta organización, tenemos que utilizar nuestras manos que empezar a rotar cada uno de esos elementos. Esto es el concepto de cómo más o menos funcionan los sistemas de gestión. Fíjense que lo difícil es este rompecabezas, el armarlo, de que todo quede de una manera coherente. Algo también, antes de que se me olvide comentarles, hay varios sistemas de gestión. Hay sistemas de gestión para la calidad. Un ejemplo de ello es la norma ISO 9001. Hay sistemas de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, como la OSAS 18001. Hay sistemas de gestión para la parte ambiental, como la ISO 14001, y así sucesivamente. Es decir, que dependiendo de qué quiero yo lograr, hay sistemas de gestión para yo lograr una buena gestión ambiental,
una buena gestión en términos de seguridad y salud en el trabajo, o en términos de calidad, o bien pudiera ser en términos de responsabilidad social. Ahora bien, cuando yo tengo muchos sistemas de gestión, básicamente se dice que yo tengo un sistema de gestión pero integrados. Entonces ya yo tengo que estoy integrando varios elementos como calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, responsabilidad social, etcétera. Y gestiono todos esos elementos ya para lograr varios objetivos. Ahora veamos algunos conceptos y algunas definiciones que pudieran ser confusas al principio. Fíjense que aquí vamos a ver la diferencia entre proceso, departamento, procedimiento, actividad, etcétera. Y piensen un poquito a ver, ¿qué creen ustedes? ¿Es proceso lo mismo que procedimiento? Y eso lo vamos a ir contestando en el transcurso de la charla. Empecemos a definir proceso. Proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transforman entradas en resultados. Fíjense que esta es la definición que nos da la norma ISO 9000-2005. Aquellos que no tengan conocimiento de esta normativa, la norma ISO 9000-2005 es una norma de vocabulario. Yo le digo como un diccionario donde esta normativa se dedica o tiene como objetivo definir términos relacionados a la calidad y por ende sirve de apoyo también para definir algunos términos que se encuentran dentro de la norma ISO 9001. En cuenta que esta norma no es certificable y tampoco es auditable, simplemente es un documento de referencia a la hora de yo definir términos. Ahora volviendo hacia nuestra definición de proceso, les comentaba acá que un proceso básicamente son muchas actividades que yo tengo para yo lograr un resultado, pero para yo poder lograr ese resultado yo tengo que tener un conjunto de entradas. Y vamos a ver eso un poco de manera gráfica. Fíjense que gráficamente mirando el proceso sería que tenemos acá las entradas y aquí tenemos nuestras actividades, el conjunto de actividades que tenemos que realizar para poder lograr el resultado que nosotros queremos o nosotros deseamos. Fíjense que un ejemplo muy fácil de proceso es esta charla que ustedes están tomando ahora. Fíjense que ustedes son la entrada, ustedes vienen con un conocimiento previo, tienen ya sea mucho conocimiento, poco conocimiento, pero tienen algo de conocimiento. La actividad sería esta charla, ustedes están en su casa, en su área laboral, escuchándola, están recibiendo nuevos conocimientos y la salida entonces serían ustedes mismos con el conocimiento que tenían previo más conocimientos nuevos que ustedes pudieron adquirir en esta charla. Eso es mirándolo como un enfoque en procesos. Otro ejemplo muy fácil sería preparar una limonada. Yo tengo como entradas el limón, tengo el agua, el azúcar, las jarras, los utensilios, el cuchillo, etcétera. Tengo una serie de actividades para poder preparar la limonada que tengo que cortar el limón por mitad, exprimirlo, echarle el agua, moverlo, el azúcar, etcétera. Y como salida entonces ya yo tendría mi limonada. Esto es así viendo un proceso pero de manera gráfica. Ahora algo muy importante, por lo general cuando pensamos en proceso pensamos en términos de manufactura y siempre uno tiende a ver o a visualizar que los resultados y las entradas de un proceso son tangibles, pero esto no necesariamente es así. Típicamente en las empresas de servicios, los resultados y las entradas de un proceso pudieran ser intangibles, es decir, que nosotros no podemos visualizarlo. Ejemplo de esto, una entrada o salida pudiera ser información, pudiera ser recursos financieros, pudiera ser energía. El caso de esta charla, ustedes tienen un resultado, pero el resultado es intangible porque el resultado básicamente sería nuevos conocimientos, nuevas informaciones con las que ustedes se van a ir. Y también otra cosa importante, los elementos de entrada para un proceso muchas veces o generalmente son resultados de otros procesos. Es decir, que si yo tengo un elemento de entrada, si yo tengo unas entradas de un proceso, eso quiere decir que por lo general sería el resultado de un proceso anterior
o el resultado de este proceso será la entrada de un proceso posterior. Aquí es donde ya empezamos a visualizar cómo se van conectando los procesos y para eso está el mapa de procesos que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora veamos la diferencia entre departamentos y procesos. Fíjense, lo vamos a explicar con un departamento y un proceso que están típicamente casi todas las organizaciones y que también como ellos funcionan es muy común. Y es el proceso de compras y el departamento de compras. Fíjense algo, un departamento de compras es aquel que realiza las cotizaciones, llama a los suplidores, tiene una base de datos de suplidores. Básicamente esas son las actividades de un departamento de compras. Ahora, el proceso de compras es totalmente diferente porque involucra al departamento que me hace la requisición, a quien tiene la necesidad, que contacta al departamento de compras diciéndole, hey, mira, yo tengo que pedir tal y tal cosa para tal fecha para que por favor me vayas haciendo esta gestión. Ahora bien, también tenemos que dentro del proceso de compras está el departamento de contabilidad, quien hace el pago a proveedores, y en otras organizaciones también pudiera ser que haya un cuarto departamento que sea aquel que el departamento de almacén, que es aquel que almacena los productos que se compran cuando se dé el caso, obviamente. Fíjense que cuando nosotros vamos a analizar un proceso, tenemos que analizar no solamente departamento de compras, porque pudiera ser que el problema no esté en el departamento, sino cuando se hace la requisición, o pudiera ser que no se le esté pagando a tiempo a los proveedores y por ende por eso estamos teniendo problemas con ellos. O sea, es decir, que hay que investigar en varios departamentos para poder saber dónde está el problema en mi proceso. Ahora, esto no quiere decir, porque hay organizaciones que me ha tocado el caso, que muchas veces un proceso lo lleva solamente un departamento, pero por lo general la gestión por procesos o los procesos es un enfoque multidepartamental, donde yo tengo varios departamentos y yo tengo que ver cómo se relacionan cada uno de ellos. Este es otro ejemplo gráfico de cómo pudiéramos visualizar los procesos. Fíjense que cuando nosotros tomamos un organigrama, por lo general vamos a tener una estructura vertical de cómo visualizar las cosas. Sin embargo, cuando nosotros tomamos el organigrama y queremos ver cómo fluye el producto o el servicio a través de la organización, pues nos vamos a dar cuenta que ese flujo será de una manera horizontal. Entonces los procesos tienen un enfoque horizontal, mientras que la estructura jerárquica de una organización, el cómo van las autoridades, tiene una estructura vertical. La idea es, ok, están organizados de esta manera, eso no significa que sea malo, sin embargo, tenemos que tratar de ver las cosas de una manera horizontal para poder mejorar las comunicaciones, poder mejorar las interacciones en un departamento y otro. Y aquí le comento un caso, fue un artículo de una revista que leí, un caso real, y sucede que el departamento de compras, de hecho ahí coincide con el ejemplo que le di, el departamento de compras le llegó el momento de establecer sus objetivos, esos famosos objetivos que se establecen las organizaciones a final de año, y ellos decían, ok, mi objetivo es yo disminuir los gastos del departamento de compras o los gastos realizados por compras, algo así era que iba. Y para ello lograrlos, empezaron a hacer o a realizar compras abiertas o compras a volumen. Ellos, cuando realizaron ese objetivo, cuando lo definieron, pensaron como departamento y no pensaron en el proceso de compras. ¿Qué pasó? Al ello haber hecho tantas compras de tanto volumen, el departamento de almacén empezó a tener problemas porque tenía costos de inventario altísimos. El departamento de manufactura también, porque empezaron a mandarle productos que se le estaban dañando. Por ende, ahí empezaron ya a bajar la calidad en el producto. Y fíjese cómo tú pensar como departamento, yo decir, yo voy a hacer lo posible para mejorar mi departamento, pero no tomo en cuenta cómo mis objetivos pudieran afectar a los demás que están en ese proceso. Y esa es la idea de la gestión por proceso, donde nosotros no solamente evaluemos nuestro departamento, sino cómo pudiera afectar nuestras decisiones a todas las demás áreas con las que tenemos algún tipo de relación o algún tipo de interacción.
¿Cuál es la diferencia entre procedimiento y proceso? Bueno, un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas y salidas. Esta es la definición de proceso. Y un procedimiento es un conjunto de tareas para llevar a cabo una actividad o varias actividades. Básicamente, un proceso me responde a qué yo tengo que hacer para lograr algo, y un procedimiento me responde a cómo debo de llevar a cabo este proceso para yo poder lograr esos qué. Básicamente esa es la diferencia entre proceso y procedimiento. Uno son muchas actividades, en el caso de proceso, y en un procedimiento son básicamente varias tareas para yo llevar a cabo una o más actividades. Y aquí vamos a verlo ya un poquito más gráfico. Eso es como podemos ver la estructura de entre sistema, proceso y poder ver cómo se va desagregando, se va desplegando hacia abajo. Un sistema podemos verlo de manera documental en lo que se conoce como un manual del sistema. El manual del sistema es aquel que me instruye a mí cómo yo administro todo mi sistema, toda mi organización. Ahí yo no solamente veo la parte de procesos, sino que vemos, como le había explicado anteriormente, los otros elementos, cómo yo administro mis recursos, cómo yo administro mis estrategias, cuáles son las estrategias, dónde plasmo eso, cuáles son mis objetivos. Administro también toda la parte cómo administro la parte de los documentos, cómo administro la parte de la estructura organizacional, cómo estamos organizados. Es decir, un manual del sistema abarca un resumen de toda la organización y de cómo la organización funciona. Es muy similar a los manuales de celulares, manuales de computadora, que te van explicando cómo va funcionando cada cosa. Para ver también de manera documental los procesos, para eso requerimos o nos vamos, perdón, al mapa de procesos. Ahí es, como su nombre lo indica, un mapa de de cuáles son los procesos de la organización y cómo cada uno de esos procesos interactúan entre sí. También tenemos por acá las actividades que los vemos en fichas de procesos o en flujogramas de proceso. En esos dos documentos podemos ver cuáles son las actividades de un proceso en específico, y en un procedimiento podemos ver cuáles son las tareas para llevar a cabo esas actividades. Es decir, un procedimiento es todavía más específico, y si todavía queremos desglosar más las tareas, podemos utilizar las instrucciones que se ven en los instructivos de trabajo. Esto se usa mucho en las industrias de manufactura, donde un instructivo básicamente sería darle al botoncito rojo para prender la máquina, abrir la cubierta, hacer tal cosa. Es decir, va muy a lo específico. Y fíjense que toda esta estructura de documentos, toda esta estructura de sistema, proceso y actividades, básicamente lo que nos dice es que todo va de lo general a lo particular. Esa es básicamente la organización que se tiene. Y acá podemos verlo también de otra manera un poco más gráfica. Aquí un mapa de procesos sería como una vista satelital de nuestro planeta, desde allá, del espacio exterior. Y si nosotros queremos ver un proceso en específico, básicamente sería agrandar un poquito más esa visualización del mapa para ver un país en específico. Eso sería un proceso en específico, y esa es la información que nos da la ficha de procesos o los flujogramas también. Y si todavía queremos tener más información, entonces agrandamos a una ciudad del país y nos vamos y vemos una vista satelital de la ciudad, y para eso son los procedimientos. Y si queremos ver un barrio de esa ciudad, entonces serían como los instructivos. Esto es una forma gráfica para que vayan entendiendo cuál es la diferencia entre mapa, fichas, flujogramas, procedimientos y así sucesivamente. Veamos ahora los elementos del proceso. Un proceso tiene varios elementos. Tenemos acá la parte de los objetivos. Un proceso debe de tener un objetivo, para qué está el proceso, cuál es su finalidad. Debe de tener insumos. Recuerden, por la definición básica, un proceso tiene insumos, pero también tiene salida y tiene un conjunto de actividades. Estos son los tres elementos básicos de un proceso. Tenemos también los clientes, es decir, a quién va esa salida,
los proveedores, de quién nosotros recibimos los insumos, las actividades de verificación y control. Básicamente significa cómo vamos a medir nuestro proceso, cómo sabemos que nuestro proceso se está desempeñando como nosotros queremos que se desempeñe y cuáles son los recursos que necesitamos para que el proceso funcione correctamente. Básicamente estos son los elementos de un proceso y cuando vamos a hacer un análisis tenemos que tomar en cuenta cada uno de ellos. Ahora veamos qué es la gestión por procesos. Bueno, la gestión por procesos es la manera de administrar una organización usando un enfoque multidepartamental en vez de un enfoque funcional. Básicamente de esto se trata la gestión por procesos, de yo no solamente mirar mis departamentos, sino yo ir un poquito más allá y ver y visualizar mi organización de una manera multidepartamental, pudiendo nosotros ver cuáles son las interacciones entre un departamento y otro, cómo se comunican, y así podemos administrar mejor la organización y evitamos que problemas como el de compras sucedan. Este enfoque o esta gestión por procesos va alineada a la metodología PHBA. De hecho, esta metodología PHBA es la base de la ISO 9001 y también de otras normativas como 14001, la OSAS, etc. El PHBA significa planear, hacer, verificar y actuar. En planear, nosotros establecemos objetivos, analizamos los procesos, establecemos qué necesitamos, cómo lo vamos a hacer. Aquí viene toda la parte documental, definición de indicadores, toda la parte del diseño de mi organización, de mi sistema. Y luego nos vamos acá a hacer, es decir, a implementar lo que ya empezamos a planificar, a ejecutar. Y cuando nos estemos ejecutando, debemos de verificar que estamos dentro de lo establecido, dentro del plan. Aquí es que vienen las auditorías internas, los análisis de datos, análisis de indicadores, etcétera. Y luego tenemos que tomar acciones para mejorar. Básicamente la gestión por procesos se trata de que yo planifique mis procesos, yo lo ejecute, lo opere, verifique que mis procesos están funcionando, que se están desempeñando de manera eficaz y eficiente y tomar acciones para yo seguir mejorando. De eso se trata la gestión por procesos y un enfoque, una metodología. El PHBA es una metodología bien sencilla, bien fácil de entender. Y acá, este es los tipos de procesos que la norma ISO 9001 tiene. Este es de hecho el modelo de la norma de gestión de la calidad. Y básicamente la norma identifica 4 grupos de proceso: responsabilidad de la dirección o procesos de gestión, medición, análisis y mejora, realización del producto, es decir, los procesos claves o los misionales, lo que hacen la razón de ser de la organización, y los procesos de gestión de los recursos. Ahora, algo importante, el hecho de que la norma tenga 4 grupos de procesos, eso no significa que ustedes no puedan definir sus propios grupos de procesos. Hay organizaciones un poco complejas donde se ve la necesidad de yo tener un poquito más, agrandar un poco más esos grupos. Veamos esto un poquito más en detalle. Los procesos de gestión, responsabilidad por la dirección, básicamente son aquellos que tienen la parte de planificación estratégica, revisión por la dirección, son todos esos procesos de la alta gerencia. Medición, análisis y mejora son todos esos procesos relacionados a auditorías internas, análisis de datos, mejora continua, acciones correctivas, preventivas, etc. Y los procesos claves, misionales o prestación de servicios, realización del producto, estos tienen muchísimos nombres, son procesos como diseño, mercadeo, ejecución del proyecto, manufactura, prestación del servicio, planificación. En algunas organizaciones, compras puede ser un proceso misional, en otras, compras puede ser un proceso de apoyo. Depende de la naturaleza de la organización. Y apoyo son los procesos que me soportan las operaciones de la organización. Ahí tenemos mantenimiento, tenemos gestión humana, gestión de tecnología de la información, etc. Básicamente estos son los 4 grupos de procesos, pero como le había comentado, puede ser que ustedes mismos definan más grupos de procesos.